Tomé una herramienta plana, puede ser un sesgo, puede ser un formón de filo recto, porque como las revoluciones son tan bajitas, entonces al ponerle una herramienta plana voy a quitar todas esas huellas que me dejó la lluvia, para que el lijado sea menor. Con esto ya lo que hago es quitar todas las rayas que me dejó la lluvia y las vuelvo todas planas. Ya se va a dar cuenta cuando apaguemos la máquina que el lijado va a ser muy poquitico, porque por raspado puedo darle un acabado ya muy bueno. Y ya la parte del lijado va a ser muy mínima. Para que nos demos cuenta que torneando una pieza tan grande, también los mecanizados hacen que el lijado sea muy poco. Ahora sí vamos a apagar y vas a detallarte que el acabado está muy bueno. ¿Ya? Mire que el lijado ya tendría que ser muy poquito. Ya la pieza está muy buena, a pesar de que le pasé finalmente una herramienta plana, que lo hice por raspado. Parece que ya la pieza puede quedar así. En este caso solo falta darle en la parte externa. Con la otra pieza también le voy a dar un pequeño raspado. Él está muy plano, pero le voy a dar un pequeño raspado para quitar todos los imperfectos que haya por la pega y para que finalmente se una muy bien con la otra superficie, que nos dé un contacto muy bueno. Esos golpecitos que se presentan son los imperfectos que están ahí. Entonces eso es lo que voy a limpiar. Efectos con el sesgo en esta superficie, que queda muy plana, además queda muy lisa. Entonces al haber quitado todos los imperfectos, tomo la punta del sesgo y la paso hacia adentro y hacia afuera y vuelvo y quito los pelitos. Lo que hice ahí fue generar unos surcos en toda la superficie para que la pega se adhiera muy bien. Esto lo hice también en la otra pieza, así que cuando peguemos estos dos cuerpos nos va a dar muy buena adherencia. La parte de mecanizado que hice fue aplanar muy bien, porque una buena pega tiene dos condiciones. La una, que sea coincidente entre las dos partes, o sea que se da por dos elementos que son la coincidencia entre las dos caras y la adherencia que ya es hecha por la pega. Así que esta parte interna ya está lista. Ese es como queda finalmente la pieza. No quedan escalas. Un pequeño lijado. Un pequeño lijado. Se puede desde la parte interna lijar con 60, lija 60, 80 y de pronto hasta 100, y no necesitamos más. Ya falta empezar a rebajar toda esta parte plana que está acá. Todo, si miramos la parte externa, entonces aquí todavía tenemos todos los polígonos, que en este caso tenemos polígonos acá, polígonos de 24 caras, 1, 2, 3, 4, y los polígonos que tienen el detalle del dibujo tienen 36 caras. En este caso generamos 36 duelas acá por el dibujo que vamos a generar al final. Ese número de duelas lo aumentamos es para que el pixelado final nos muestre un dibujo más definido. Cuando queremos un dibujo más definido, entonces lo que hacemos es poner más número de duelas, que ese es el pixelado en una cámara, y que finalmente lo que hace es que la figura se vea muy bien definida. Aquí ya resta darle el diámetro exterior y finalmente proceder a armar cada una de las partes para ir formando el cuerpo. Mire que podemos hacer una pieza muy grande, y cuando las piezas son tan grandes solo necesitamos irla armando por cuerpos.
pero para eso es importante tener una buena máquina. En este caso tenemos un torno que por la longitud no tiene problema, un torno que tiene 3 metros. Tenemos una pieza que tiene 84 centímetros de diámetro, así que debe ser una máquina con una capacidad de volteo importante. En este caso la máquina tiene una capacidad de volteo de 30 centímetros para un diámetro de 60, y lo que hicimos es, si la cámara nos muestra acá, en esta parte, aumentar con madera, un cajón de madera, en nazareno en este caso, madera de 4 centímetros de espesor, lo subimos 20 centímetros, así que tenemos 20 más 30 de la máquina, son 50 centímetros de volteo, lo que quiere decir que podemos montar piezas hasta de un diámetro de 1 metro. Es importante saber que cuando tengo piezas muy grandes tengo que manejar el número de revoluciones. Entonces nosotros tenemos un torno con un eje intermedio. Este eje intermedio lo que hace es que nos disminuye las revoluciones por minuto. Para esto hay algún tipo de fórmulas y calcular el número de revoluciones, pero lo voy a explicar de una forma muy simple para las personas que no conozcan fórmulas, entonces también lo puedan hacer. En este caso nosotros tenemos un motor que tiene 1800 revoluciones, eso es lo normal en el mercado, entre 1750 y 1800 revoluciones. Lo que hacemos es que en el motor tenemos una polea de 2 pulgadas. En el eje intermedio tenemos una polea de 5 pulgadas. Hallamos la diferencia entre las dos poleas y simplemente es decir, 5 dividido 2 me da 2.5. 1800 dividido 2.5, entonces si ustedes hacen el cálculo, eso me da 720 revoluciones. Son 720 revoluciones que yo tengo sobre este eje. Entonces, para que no nos perdamos con fórmulas, hagamos de cuenta que nosotros tenemos un motor de 720 revoluciones por minuto. Ahora, si tomamos acá una foto, está un poco incómodo, pero bueno, aquí tengo una polea en aluminio. Esta polea tiene 10 pulgadas, pero 10 pulgadas todavía es un diámetro muy bajo para la pieza que voy a tornear, así que la encamisé con una polea en madera, en este caso de 15 pulgadas. Entonces vuelvo y hago lo mismo que hice allá, 15 pulgadas, y aquí tengo una de 2 pulgadas. 15 dividido 2 me da 7.5. ¿De acuerdo? Ahora, teníamos aquí que nos dio 720 revoluciones. Ahora tomamos 720 dividido 2, 7.5 nos da 96 revoluciones en el husillo principal. Así que cuando nosotros le damos encendido a la máquina, son 96 revoluciones las que tenemos acá en esta pieza. Si ustedes observan ese número de revoluciones, que parece muy bajo, pero como la pieza es tan grande, entonces son las revoluciones suficientes. Si hacemos cuentas desde la parte técnica de cuántas revoluciones debe tener en los cálculos, un cálculo que se hace para hallar los metros por segundo, que sería la cantidad de viruta, metros por minuto, perdón, que sería la cantidad de viruta que me sale cuando pongo la gubia. En ese caso nos da aproximadamente, en el cálculo que nos dio, nos daba para ponerle 150 revoluciones, pero siempre lo manejamos por debajo. En este caso nos dio 96, y en los mecanizados que ya vieron desde la parte interna y en los videos de las otras partes se habrán dado cuenta que el mecanizado es perfecto. Lo que es importante acá es que nos podemos acercar a la pieza, no vemos una pieza agresiva, no vemos una pieza muy deforme, ya que lo manejamos con polígonos de muchas duelas, en este caso de 24 y de 36, así que toda la parte que vamos a mecanizar aquí se nos haría muy fácil. Recomendable sí, número de revoluciones, esa es la parte importante, porque cuando tengo un número de revoluciones muy alto, entonces la fuerza centrífuga que produce esta pieza es la que trata de sacar todos los elementos de su centro. Cuando vamos a trabajar la parte externa, entonces primero es importante saber que si yo tengo una capacidad de volteo para 1 metro, debo tener un portatientos lo suficientemente largo que la distancia que haya entre el soporte de la bancada y la barra central sea igual o mayor que la distancia que hay entre la bancada y la altura, el centro de la pieza. Así que yo pueda sacar este viento muy hacia afuera,
puede darle la vuelta acá y poderlo acomodar desde la parte externa. Acá en este caso el diámetro mayor, pero mire que lo puedo correr hacia atrás y venir y apoyarme lo más cerca posible de la parte que estoy mecanizando. Damos el ajuste inferior. Es un ajuste por excéntrica. Mire que es muy fácil. Simplemente muevo la pieza acá, ajusto, verifico que la pieza no me esté tocando el portatientos, en este caso el tiento, ¿cierto? Ajustamos. Y es muy importante en este caso que la distancia es tan larga entre la bancada y el punto central del tiento. Entonces estamos usando una palanca acá en esta parte inferior, exactamente debajo del punto de trabajo, para que no haya vibración. Si nosotros vamos a tornear la parte externa, se darán cuenta que es una pieza muy grande y tendemos a pensar que cuando la pieza es tan grande necesitamos herramientas muy grandes. Yo podría usar esta misma herramienta de media pulgada y ponerle un cabo más largo, pero se van a dar cuenta que si nosotros tenemos un número de revoluciones adecuado, podemos trabajar tranquilamente con esta pieza sin que nos presente ningún problema. Lo que hago yo es acercarme lo más posible a la pieza. Ojo que por eso, en este caso, como la pieza está tan alta, tuve que pararme en dos soportes. Y nos damos cuenta que como las revoluciones son tan bajas, me permite acercarme mucho a la pieza, porque no me produce temor. Tomo la herramienta muy tangencial. No lo debo hacer perpendicularmente, porque cuando lo hago perpendicularmente, que sobre todo se hace con herramientas de desbaste, de raspado, un formón, un escoplo, un formón de filo redondo de punta de diamante, entonces hay más rechazo entre la pieza y la herramienta. Ahora la bajo y lo hago muy tangencialmente. Hay un problema que como tienen las duelas, empiezan a salir algunas astillas. Lo hago suave, pero se van a dar cuenta que no representa ningún peligro, porque si le pongo una herramienta pequeña, el área de contacto es pequeña, el esfuerzo es más pequeño y lo voy haciendo suavemente. Voy rebajando cada uno de los anillos, las partes más grandes. Miren las astillas que van saliendo ahí, porque voy a apagar para mostrar. Esta astilla que está saliendo acá es porque tenemos las duelas acá, entonces estamos trabajando longitudinalmente. Así que cuando trabajo longitudinalmente, digamos, tomo la herramienta acá y simplemente la madera me va botando esa astilla que pertenece a esta longitud. Es importante de pronto usar un guante para que no me chuse, pero lo que yo hago es usar una herramienta pequeña para que la cantidad de material que cojo sea más pequeño y así no me haga daño. Ese brinco que está dando ahí es porque está tomando el polígono. Vuelvo y cojo este extremo. Cuando el polígono se va perdiendo, observe que el mecanizado es más regular. Aquí estoy trabajando sobre el polígono, entonces por eso da como un salto. Pero acá el mecanizado ya es más regular porque se va perdiendo la parte poligonal. Muy importante, cuando tengo una pieza muy grande, siempre debo tener en cuenta que el tiento esté lo más cerca posible del punto de mecanizado. En este caso, entonces, constantemente lo vamos a estar acercando. Aflojamos acá, nos vamos acercando y seguimos mecanizando hasta que la pieza esté totalmente lista. Con las
salida de viruta se van a dar cuenta entonces que el mecanizado es perfectamente fácil, que no es de fuerza. Y así sucesivamente hasta que la pieza tenga la forma de acuerdo al plano que generamos antes de armarla. Mire que si hago un ataque tangencial, se van a dar cuenta que la salida del material es muy rápida y por el tipo de viruta se da cuenta también que la pieza está cortando la herramienta, tiene un filo suficientemente bueno como para hacer todo el mecanizado. Importante saber que esto no es de fuerza, sino de técnica y afilados de herramientas. Y mire que usando una herramienta tan pequeña puedo hacer un desbaste relativamente rápido y tengo que hacer menos fuerza porque tomo menos cantidad de material. Aquí nos daremos cuenta entonces que ya vamos redondeando todas estas partes que nos está sobrando. Cuando trabajamos el polígono siempre vamos a empezar a sacar en aquella parte donde va dando la curva, que es donde más material estamos sacando. En este caso hay que sacar más bastante en estas que tienen 24 duelas, porque el polígono tiene una cara más larga. Pero si nos vamos a las de 36 duelas, entonces nos damos cuenta que como la cara es más pequeña, la cantidad de material que voy a sacar es mucho menor.